Capítulo 23 y final. Al entrar se cercioró rápidamente. No había nada que hacer. Teresa salía de la agonía, que tiene algo de lucha y por consiguiente de vida, y entraba en la muerte. Sin haber cambiado los rasgos de su rostro, el gesto redondo de la boca o la arritmia respiratoria, habíanse modificado sus características esenciales. Algo más bronco, pero menos estrepitoso, ocurría en el jadeo. Estaba horizontal sobre la cama. El color violeta que predominara en su rostro, producto de la asfixia, se tornaba blanco. Un elemento solemne, invulnerable a la palabra, presidía el cuarto. Los segundos se quedaban suspendidos en la espera inexplicable, y a la escasa luz de la lamparilla todos los muebles, excepto la cama funeral, se confundían. Una mujer, una luz y un lecho, suspendidos en el tiempo, en el espacio y en la espera. Aurora se volvió de su observación concentrada cuando don Vasco le habló con su tono habitual. Le parecía a ella que para expresar ideas frente a la muerte, debe hacerse en voz baja, conteniendo las manifestaciones vitales o colorísticas de la elocución. Siento la hayan molestado. Se hizo, desde luego, sin mi consentimiento. El viejo le habló de usted como único tono de gravedad circunstancial, por lo demás, sus ademanes eran los mismos y su aspecto tranquilo y equilibrado. Pero ella me llamó, cierto, ella la llamó. Pero no debemos tomar muy en serio las palabras de una moribunda. ¿Nos consta acaso si puede experimentar deseo de algo o de alguien? Ese el serio resultaba altamente chocante. ¿Puede existir algo más serio que la muerte, o en este caso, la palabra de la muerte? Frente a un fenómeno tan solemne don Vasco continuaba inalterable, haciendo énfasis rotundo en sus ideas personales. Además de chocante, parecíale desagradable. ¿Y Gabriel? A él sí lo mandé llamar, Gabriel está enfermo. Duerme, después de todo no tiene importancia, pero tome asiento, Aurora, tome usted asiento. Aún allí repetía una de sus fórmulas. ¿Sentarse? La muerte hay que verla en pie, o de rodillas, con las manos juntas y los ojos bajos. Sentarse para ver morir una mujer, como se contemplaría un espectáculo desde butaca de reventa el sábado. Algo así le sonaba la cortesía de don Vasco. Irreverente, sacrílega. Muchas gracias, estoy bien aquí. Sintió que tampoco ella había encontrado una expresión acertada porque no se puede, no se debe estar bien en esas circunstancias. En tantos años de trato constante don Vasco seguía aplicándole vanas fórmulas de su cortesía seca, como si acabara de conocerla. Aurora buscó qué hacer. Darle agua, subirle la cabeza como otras veces para que respirara mejor, poner una almohada en su espalda, cerrar la puerta balcón, acomodar las mantas, todo eso estaba de más. ¿Vino el médico? Vino. Estaba deprisa. Un parte urgente, amigos en su casa, no sé qué dijo para explicar la brevedad de su visita. La examinó y se fue. ¿Y qué? Aseguró que todas sus intervenciones resultarían inútiles. Solo es cuestión de espera. No quiso prolongar el examen tal vez para no verse obligado a poner en la cuenta el renglón más de una noche en vela. Muy gentil de su parte, hay gente discreta. Me dejó el número de su teléfono para el caso de cualquier complicación inesperada o para que se le llame a certificar oficialmente la muerte. Un tipo hábil, este médico, pero no hay nada que hacer. Nada, dijo algo así como que la enferma opone una especie de resistencia anímica a la vida. No recibe la intervención, se niega, en cierta forma, a vivir. También dijo otra frase que a mí me pareció curiosa: ella ha decidido morir, yo estoy de más. Quise preguntarle la razón, pero temí maltratar su susceptibilidad. Es poco cortés molestar a un individuo que se manifiesta tan discreto. Me refiero a la cuenta y a la brevedad de la visita. ¿Cómo es eso de que ella no quiere vivir? ¿Que no podemos hacer nada para evitar su muerte voluntaria? Me parecen innecesarias. Ella también repitió entonces una fórmula para contestar, pues dijo perdón, y se contrajo interiormente como acostumbraba hacerlo frente a Gabriel. Después pensó en él con una especie de seguridad autoritaria. Había estado dulce para dormirse, la había llamado varias veces pequeña, le pidió que se tendiera junto a él ocupando todo el sitio necesario en la cama. Después le dijo mi mujercita y resultaba tan dulce, pero tan consoladoramente dulce, la expresión, era suyo, para siempre. Ahora dormiría y dormiría en su sueño perpetuo que se lo estaba entregando por segundos. Era suyo. Ella podía estar tranquila. Sus reflexiones se cortaron en seco como agotadas. Había una laguna evidente en la concatenación de los hechos o en la interpretación de ellos que Aurora no acertaba a entender. Saltó el blanco de su meditación con el sonido del timbre. Juliana, parada en el marco de la puerta, sombra en la sombra, se escurrió como una gata. Regresó luego para decir: «Es la señora vecina de la derecha. La señora González dice que se llama, pregunta por la señora. Dale las gracias por su interés y hazla marchar». «¿Marchar?», dijo Juliana azoradísima. En la mente de Juliana la palabra marchar estaba, sin duda, unida a la idea de soldado, desfile, parada o 15 de septiembre. «Digo, irse. Que se vaya». «¿Entendiste?». «Sí, señor».
Pero ya la orden estaba de más. Por la puerta se deslizaba una mujer rechoncha, bajita, de carnes apretadas y gestos decididos. Tendió una mano a don Vasco y le soltó estas palabras. Supe que la señora agonizaba. Oh, no, mi interés no es de hoy. He seguido la enfermedad de su esposa con gran interés, se lo aseguro. Pensé que, usted sabe, en estas circunstancias los familiares están, ¿cómo le diré?, alelados. Una persona extraña, desde luego, no extraña por el interés, por el afecto, sino ajena al golpe, puede ser de suma utilidad. Siempre se ofrece un médico, una inyección de emergencia, el oxígeno o la mortaja. No me dé las gracias, no me dé las gracias. He estado muchas veces en casos como este y siempre he sido de gran servicio. Soy gente que no se alela, se lo aseguro. No necesitamos nada. Le reitero mi agradecimiento por su visita. La señora palmoteó la espalda de don Vasco. Oh, no trate de disimular usted su pena. Puede llorar frente a mí con confianza. Soy mujer vivida. La familiaridad chocó tanto a don Vasco, junto con ese ambiguo mujer vivida que respondió, defendiéndose otra vez en una fórmula sin significado, una de tantas, cualquiera, la primera que acudió a su boca. Pero tome asiento, mi señora, tome usted asiento. Muchas gracias. Sabe, vengo un poco sofocada. Estoy algo gruesa y la emoción, no se preocupe usted, no es el corazón, son los nervios. Tal vez prefiero sentarme ahora porque es casi seguro que tendremos agonía larga. Miró a la enferma con cara de experta. Ya conozco, cuando abren así la boca y respiran tan como niño, va para largo, se lo aseguro. Miró luego a Aurora que permanecía alelada. Ella sí estaba alelada. ¿La señorita es hija? No, la señorita es vecina. Ah, como yo. Vecina. Ajá. Y a propósito de vecinos, usted, señorita, que estará como yo en capacidad de pensar y disponer con inteligencia, ¿ha mandado ya a preparar café? ¿Café?, dijo Aurora sin entender nada. Sí, café para la vela. Vamos a necesitarlo. Le aseguro que vamos a necesitarlo porque esto va para largo. Ya conozco, además, don Jacinto me aseguró que vendría. Sí, don Jacinto, el dueño de la panadería de la esquina. La señora de usted, agregó dirigiéndose a don Vasco que luchaba entre su violencia y su cortesía, ha despertado sinceras simpatías en el barrio. Es, una señora muy querible. Siempre silenciosa y amable. Me saludó muchas veces y hasta cambiamos algunas palabras en la plaza. Lo suficiente para que yo me sienta obligada, obligada por su amabilidad, a contribuir con mi experiencia en este caso. Se acomodó mejor en el sillón y luego se volvió hacia Aurora. Mande usted a hacer café. Mucho café, unas 5 jarras y bien fuerte. Es menester que nadie se duerma porque, don Jacinto no tendrá ningún inconveniente en darle por la puerta de su casa algunas piezas de pan. Lo están haciendo en este momento y estará calientito. Será muy oportuno. No me diga que no, conozco a don Jacinto y puedo asegurarle que es un excelente hombre. No será ninguna molestia para él porque es una persona devotísima. El devotísima quién sabe qué tendría que ver con la venta del pan. Aurora lanzó una mirada interrogativa a don Vasco. Bufaba, si así puede decirse refiriéndose a su airada respiración. La señora González, activa y diligente, no esperó el resultado de la consulta. ¿Es esta la criada? Sí, señora, respondió Juliana. Ah, ya te conozco. Eres una buena muchacha. Vete a la cocina y haces una cantidad respetable de café fuerte. Luego vas a tocar la puerta de don Jacinto y le dices que mando por el pan. Ya le hablé, no pondrá dificultad ninguna. Anda, ¿qué esperas? Juliana se escurrió ante la voz de mando. Ya iba don Vasco a estallar cuando ocurrió algo que torció el rumbo de su cólera. Teresa abrió los ojos, se movió y dio muestras evidentes de ahogo. La señora González y Aurora se lanzaron sobre ella. Pero no pudo ésta hacer nada porque la vecina, con una elegantísima seguridad, producto inequívoco de su experiencia, levantó la cabeza de la enferma, la apoyó sobre su pecho opulento, hizo luego calzar una almohada y bajó las mantas mientras decía cariñosamente: «Así estarás mejor, chulita, así estarás mejor». Una vez pasada la crisis, se levantó y se marchó hacia la cocina diciendo: «Estas criadas. Tarda tanto. Es mejor vigilarlas. No se preocupen, ustedes pueden quedarse, yo me ocuparé de todo. No tengan pena». Don Vasco se disponía de nuevo a echarla, con palabras violentas cuando sonó otra vez el timbre. «Es don Jacinto», dijo la señora González, bajando la escalera apresuradamente. Luego se oyó abajo su voz. «Llega usted a tiempo, amigo. Todavía a tiempo. Hará bien en acompañar al señor y la señorita. Le aseguro que están desolados. Suba usted que yo me marcho a la cocina. Tengo mucho que hacer». «Antes de que se me olvide», dio ya orden de que le entreguen el pan a la criada. «Es usted muy amable, muchas gracias». «Pase usted», un hombre grueso, jadeante, sudoroso, apareció en la puerta.
Sus primeras palabras detuvieron la violencia de don Vasco. Si molesto, me marcho. Dígamelo usted. Vine porque su señora me es muy simpática, pero si molesto, la cortesía mecánica hizo soltar a don Vasco las siguientes palabras. De ningún modo, caballero, tome usted asiento. El panadero se acomodó en el sillón que dejara la vecina, cruzó las manos sobre la barriga, lanzó una mirada compasiva a la agonizante y no dijo nada más. Mientras tanto la señora González, que había esperado muchos años la oportunidad de entrar a esa casa, se paseaba de un cuarto al otro revisando, investigando y haciendo un meticuloso inventario de todo lo visto. Le contaría todo a las vecinas. Les diría la forma en que estaba dispuesta la casa, cómo era por dentro y cuántos cuartos desocupados contaba. Sería el suyo un éxito pesquisitorio que todas habrían de envidiar. Para todo el vecindario la casa y sus habitaciones constituían una incógnita. Habían vigilado desde sus respectivos balcones las entradas y salidas. Habían visto ya varias veces llegar a don Vasco solo, tambaleante, o traído por unos amigos. Hasta una madrugada la señora González pudo contemplar en el momento que se dirigía a misa a don Vasco bajando de un automóvil con su hijo Gabriel. El viejo parecía maltrecho, pero no se podía asegurar que estuviera completamente ebrio. En cambio Gabriel, vaya, ella se lo contó a las vecinas que contenían la respiración escuchándola. El muchacho estaba como un bulto, como un saco sin vida. Una borrachera de las mejores. Vergonzoso, totalmente vergonzoso. El viejo lo arrastraba a pesar de no estar él mismo muy fuerte. Es posible que, aun cuando sea ignominioso considerar que estas cosas ocurren, que se la pusieran juntos padre e hijo. Un día vio salir al mayor, ese muchacho atlético, con una petaca en la mano. No volvió más. Nadie salió a despedirlo, de lo cual dedujeron que se marchaba reñido. La última aventura de la familia no tuvo el honor de contemplarla por sus propios ojos, pero la vio su cuñada y le repitió todos los detalles con tanta lucidez que ella pudo más tarde hasta relatarla como de primera mano, cometiendo esta pequeña mentira para dar mayor veracidad al aserto. El chico parecía sumamente excitado. Llevaba también sus petacas y hablaba violentamente con esa chica, Aurora, quien los seguía. Se marcharon juntos. Después supo que la cosa había tenido magnitud de escándalo. Se habían ido a vivir juntos sin estar casados. La muchacha seguía frecuentando la casa, sin su amante, y no podían comprender las vecinas cómo la familia afectaba tanta tolerancia hacia un asunto tan bochornoso. Todo era oscuro en esa casa y en esa familia. La señora se limitaba a saludar con un amable buenas tardes o buenos días, tan medroso, que cortaba toda posibilidad de conversación. Ella, lo mismo que las demás señoras del barrio, había esperado impacientemente la oportunidad de entrar en la casa y averiguar más cosas. Pero el hermetismo general de la familia heló todo intento de aproximación. Por fin hoy, esta noche, ella podría surtir al vecindario de noticias frescas. No se dejaría echar por nada y permanecería en su sitio para realizar la pesquisa con éxito. No la molestaba la presencia de don Jacinto porque el obeso panadero era tan silencioso y dócil que sería incapaz de robarle las primicias del chisme. Se limitaría a quedarse allí sentado, sin hablar, y a proporcionar el pan necesario porque, pensaba la buena señora, es horrible tener que velar sin café, y es peor tomar café sin pan. Cerca de las 11 de la noche llegó Álvaro de su escuela. Su padre le anunció lacónicamente el desenlace inminente, pero el chico estaba demasiado acostumbrado a las agonías de su madre para impresionarse. Por otra parte era tan linfático, tan opacado y nervioso, que las emociones de esa especie no tenían sitio en su espíritu microscópico. Sentía tal turbación con la presencia del panadero y la señora González que no lograba colocarse en ninguna pose conveniente. Por último se marchó a su cuarto sin decir nada. Él siempre prefería estar solo, para saborear el gusto de sus grandes y legítimas emociones. Su padre le llamaría cuando fuera oportuno y no tendría que hablar con nadie. Al tiempo que la señora González aparecía en el cuarto con la primera tanda de café, seguida de Juliana que llevaba el pan en una bandeja, entraron dos señoras más. ¿Cómo habían abierto? ¿Las habría recibido Álvaro? Saludaron a don Vasco con cierto embarazo, pero totalmente decididas a defender sus derechos. Esto estaba tan claro que don Vasco tuvo que repetir sus cortesías sin atreverse a ponerlas de patitas en la calle. Por otra parte, la señora González, íntimamente disgustada por esta intromisión inoportuna que le robaba la primacía de la noticia, se apresuraba a abrumarlas con ofrecimientos y palabras destinadas a hacer valer sus privilegios y de marcar los límites necesarios que las colocaban a ellas dos, nuevas, en posición subordinada. «Entra, hija, entra. ¿Y usted, señora Benítez, cómo está?» «Nosotros», dijo nosotros incluyéndose, sin más en la familia, «ya lo ven, muy apurados. Esta pena. Tenía que venir la muerte a barrer», barrer no era la palabra que buscaba, pero no se acordó de la bonita palabra tronchar, en flor una vida preciosa. «Sentarse, hijas, sentarse, es muy tímida esta mi cuñada», añadió dirigiéndose a don Vasco, «pero excelente muchacha. Llena de buena voluntad.
Ya lo ve usted, interesarse así por nosotros. Servirse, hija, servirse, nada de que no. No quiero que nadie se me duerma porque a la muerte hay que mirarla con mucho respeto. ¿Y tú qué haces, Juliana, que no vas a traer sillas para las señoras? Ah, estas criadas. Ve y no me mires así, no te atarantes. Calma, hija, calma. Pon la bandeja en los pies de la cama, aunque sea, y trae las sillas. El café es confortante y bueno cuando se debe velar a un enfermo. Lo sé de experiencia. El mayor afecto no impide que la gente se duerma. Tome usted, continuó dirigiéndose otra vez a don Vasco, una tacita nada más. ¿Que no quiere pan? Bueno, pero no me va a desairar con mi café. Hasta usted puede dormirse. Y eso no estaría bien, ya lo he visto ocurrir y todo por falta de café. Se sentó también a los pies de la cama de Teresa, al otro lado del pan, y comenzó a deglutir golosamente mientras decía: ¿Vino ya el sacerdote a darle los santos óleos y la extrema unción? Don Vasco hizo un gesto tan violento con la palabra amenazante de vea, señora, que la vecina interpretó de inmediato en este sentido la salida. Ya veo, comprendo que usted está en todo y no podía olvidar, como marido consecuente, ese detalle piadoso. Bueno pues, ya vino el sacerdote. Perdone mi pregunta. Con su natural alelamiento pensé que podía haberlo olvidado. Pero veo que usted está en todo y esto me conforta. No hay pues nada que hacer, solo esperar. Don Vasco había renunciado por primera vez en su vida a hacer valer su autoridad. Nunca se había encontrado con una mujer tan charlatana y estaba acostumbrado a actuar solo contra la mansedumbre, sin límites de Teresa. O poner razones o hechos a tal aluvión de palabras y gestos ejecutorios estaba más allá de su energía presente. Como en el caso de todos los seres violentos, su voluntad fracasaba ante una voluntad mayor que la suya. Se dedicó, sin decir nada, a recorrer el cuarto con las manos atrás, pasando entre las sillas y la cama una y otra vez. Aurora continuaba de pie en la puerta, junto a Juliana. El aspecto solemne del cuarto había desaparecido con la charla, los intrusos y la comida. Resultaba atrozmente chocante ver en un extremo del lecho la cara consumida de Teresa, respirando lenta, con penosa dificultad, y a sus pies la bandeja del pan y la taza de café a punto de derramarse. No se atrevió a intervenir, temerosa de que su actitud provocara en don Vasco una reacción capaz de desatar una escena violenta. Se evadió pensando en Gabriel, en su sueño plácido que se lo entregaba. Era un sueño en todo similar al de Teresa. Aunque no tenía la boca en O, ni respiraba tan accidentalmente, sino más bien como un niño, tenía la misma placidez resignada de su madre. Los dos dormían. Ella en un mundo de abandono, abandono de todo. Él en un mundo de entrega, entrega de todo. El mismo sueño cándido, puro, solemne, dulce, pasivo. Era suyo para siempre. La señora González continuaba en la cama ingiriendo cantidades de café y pan. Pasaron las horas. De cuando en cuando tenía Teresa una crisis accidental de asfixia, pero volvía a quedar sumida en el letargo. Las señoras cuchicheaban, don Vasco daba vueltas al cuarto. Todo estaba en calma. El sonido de un tranvía, un coche o los pasos de algún peatón rompían el silencio rumoroso, introduciendo una nota ajena a la modorra beatífica que acometía a todo el mundo. Por las 3 de la mañana, la señora González comenzó a cabecear de sueño, no obstante el considerable consumo de café que había hecho. El panadero continuaba bien despierto, sin hablar. La cuñada se había dormido del todo y la otra vecina esperaba alerta una oportunidad para socavar con una actuación oportuna los derechos de la señora González. No se hizo esperar la ocasión. A las 4 menos cuarto de la mañana, Aurora miraba en ese momento el reloj. Teresa hizo ademán de quererse enderezar en la cama. La vecina y ella se abalanzaron sobre la agonizante. Don Vasco detuvo sus paseos. Teresa dio una orden breve, tal vez la única orden de su vida, siéntame, que fue ejecutada por la vecina colocándose a su espalda y recostando la cabeza de la moribunda contra su pecho. Teresa abrió mucho los ojos, miró hacia arriba hasta que el azul de la pupila se perdió en la cavidad superior de sus cuencas, dijo, Gabriel, muy claro y fuerte, luego murió. Aurora cerró los párpados tomándolos entre el anular y el índice. Hubiera querido mover también las pupilas azules para que miraran de frente, pero no se atrevió. Cerró pues los párpados sobre una bolita blanca sin ninguna expresión. La muerte produjo en el cuarto un segundo de espera. Todo se detuvo. Fue un segundo tenso, solemne, sin respiración ni palpitaciones, cargado de una presencia inefable que parecía tomar para salir, para deshabitar, para irse, el discurrir de ese segundo álgido en que todos, hasta los durmientes, contuvieron su espíritu. Pasó entre ellos, luego se fue casi como sonrisa. La ausencia de eso despertó a la señora González y a su cuñada que para disimular el chasco se pusieron a chillar, lamentarse y llorar. La vida estaba allí otra vez. Solo se había hecho a un lado para dejar pasar la muerte. Se organizó un rezo colectivo y después la señora González despidió a todos, inclusive a don Vasco, para tomar otra vez las riendas perdidas. Salir todo el mundo.
Voy a amortajarla. Usted también, sus lágrimas no harán ningún bien a la muerta. Don Vasco no estaba llorando, pero salió, tal vez para que no vieran que no estaba llorando. Aurora se mantuvo firme. Ella le ayudaría a amortajarla. Con una pericia maestra, la señora González la desnudó. Estaba más flaca de lo que pudieran nunca suponer sus familiares. La lavó, tapó todos sus agujeros naturales con algodón. Ah, qué indiscreta eres, criatura. Se hace para evitar el olor de la corrupción. Tú sabrás, los gusanos. La vistió con un traje viejo que Aurora sacó del armario y después, quién sabe por qué, la envolvió apretadamente, como un fardo, en el sudario. Antes de esto, había peinado los cabellos de la muerta. Sus gloriosos cabellos, que todavía parecían vivos, quizás porque participan tan escasamente en la actividad vertiginosa del cuerpo, que la ausencia de esa mínima partícula vital se nota poco. Una vez colocada en la cama abrieron la puerta. No podría decirse que estaba bella, ni que estaba solemne. Aurora quiso encontrar una frase para catalogar la equívoca expresión de Teresa, pero no pudo encontrarla. Estaba dulce, no, serena, tampoco. En los últimos pasos del tocado mortuorio Aurora había sentido en ella el frío incalificable de la muerte. Ese frío y la expresión equívoca se complementaban sin llegar a producir un calificativo adecuado para Teresa. Estaba vacía. Algo vacío se notaba en la muerta. Y también de ausencia. La expresión equívoca provenía de que ninguna de las numerosas imágenes de Teresa viva que ella conservaba frescas en su memoria, ya fueran recientes o lejanas, coincidía con esta expresión de hoy. Ni enojada, ni humillada, ni triste, ni sorprendida, ni resignada estuvo así. Era diferente. Era como si la Teresa de hoy, la muerta, no fuera ninguna de las anteriores. Era más bien, una Teresa, su forma, vacía de todas las Teresas que la constituyeron. Una Teresa, en fin, que no era Teresa. Dormida, pensó Aurora para revestir con un molde humano la brutal expresión de la muerte. Dormida como Gabriel. Dormidos los dos igual. No, no puede ser. No quiero que Gabriel esté así como ella, sin ser él y siéndolo. Él duerme. Ella no. Aunque el sueño que me lo entrega sea eterno, él no está así. Sería espantoso. Sería terrible. No es. Él está dormido. ¿Y si después de todo el hijo estuviera como la madre? ¿Si tuviera la equívoca expresión de la muerta? Si reposara en la cama como ella, vacío de todos los Gabrieles que ella amó? Tendido como un extraño dentro de su propia forma, pero carente de todos los elementos que constituyeron a Gabriel. Tendido y vacío, muerto y no dormido. Morir es dormir. Eso dicen. Aurora miró a Teresa. Ella estaba muerta. ¿Pero dormía? No, no dormía. Dormir y estar muerto son diferentes. Eso, pensó para descargar la angustia, eso en el caso de doña Teresa, pero no en el de Gabriel. Ella había muerto como todo el mundo, exhalando el último suspiro, volviendo los ojos en blanco, pronunciando una palabra final, un llamado póstumo. Gabriel. Pero él se había dormido para siempre con el sueño saludable de los vivos, entregando simplemente un corazón vigoroso que se hacía primero débil como el de un niño, luego mínimo como el de un pajarito. Tenía que ser diferente. Miró otra vez a Teresa. La sospechosa y maldita expresión, casi burlona, reinaba ahora positivamente en el rostro de la muerta. Aurora no pudo soportar la idea de encontrar, en el rostro de Gabriel, una burda sonrisa semejante a la de ella. Mientras la señora González organizaba una nueva tanda de café y vigorizaba a sus oyentes con robustas palabras de consuelo, Aurora se escurrió hasta la puerta y se marchó. Estaba oscuro. Con cierto temor detuvo un coche y le dio la dirección de su casa. Nadie a esa hora temprana de frío se movía en la ciudad. Subió la escalera de 3 en 3 y abrió la puerta con mano temblorosa. Al entrar al dormitorio su primer gesto fue para encender la luz. Esa súbita claridad lanzó las imágenes contra sus pupilas haciendo chocar la duda y la certeza. Gabriel se había estirado adoptando la lineal posición de la muerte. Tal vez tuvo una contracción postrera, porque la barbilla presionaba el pecho y una de las manos estrujaba la colcha. Tenía los ojos abiertos, inmensamente abiertos con las pupilas, sin mirada, puestas de frente. Aurora se arrojó sobre él, lo tomó por los hombros, lo sacudió violentamente mientras decía: «Gabriel, Gabriel, 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 contéstame, Gabriel». Todavía estaba flácido, pero a través de la ropa calaba el frío horrendo que ya sintiera en Teresa. Sin llegar a la idea de la muerte, rodeándola con precaución para evitar el convencimiento supremo, pero fiel a un movimiento mecánico que tiene su relación directa con la muerte, Aurora tomó los párpados de su amante entre los dedos, el anular y pulgar, y los cerró como había hecho hacía un rato. Los párpados volvieron a abrirse inmensamente. «Gabriel, Gabriel, contéstame», y lo sacudía por los hombros. A cada movimiento la cabeza pendía hacia atrás revelando la nuez del cuello, los rudos tendones y el quieto canal de la gran vena yugular. «Gabriel, Gabriel, contéstame, Gabriel, tú estás dormido. Gabriel, tú estás dormido».
Eres mío porque tú estás dormido. Después, mucho rato después de esta melancólica imprecación, como si salvara una laguna en la interpretación de los hechos, laguna que apareciera ya en la casa de Teresa, habló claro estas palabras dirigidas a Gabriel como un reproche. Tú no estás dormido. Tú estás muerto. Y las dijo con un sabor amargo de resentimiento, como si hubiera sido engañada y se viera obligada a reconocer el doloroso engaño. La idea de la muerte penetró lentamente en ella, desgarrando a su paso conceptos y sensaciones. La angustia, siempre la angustia frente a él. Antes la angustia en forma de opresora certeza por el pecado no cometido, por vivir en el límite mágico de la falta, o sobre un mundo ambiguo de pecado en el que no podía ella penetrar, ni mediante la morbosa sensación del goce, ni por la estrecha puerta del sacrificio repetido e inútil. Ahora, la realidad de la muerte, también angustia para ella, porque es algo, esa muerte tan vista en una sola noche, es algo que se va de él o se va de nosotros los que vivimos, se va de él dejando algo o quitando algo de mí. Se va, deshabita, desaloja, por eso quedan vacíos, con la forma de un ser que ya no es el mismo. Y para mí, la angustia. Porque, Gabriel, tú estás dormido, dime que estás dormido. Reanudó el penoso razonamiento de la angustia uniéndolo ahora con el sabor de pena y hasta defraudación que sentía luego dijo vencida. Porque Gabriel no está dormido. Podía tomarlo, estaba allí indefenso, besar su boca, estrujar sus carnes, adjudicarle sueños placenteros, y sin embargo, no podía. ¿Besar esa boca de Gabriel? ¿No sería besar la boca de Gabriel? ¿Ponerle sueños a esa cabeza ya sin sueños? Estaba sola, pues, como siempre ante él. Vivo no le pertenecía, muerto tampoco. Solo dormido, porque la muerte no es el sueño. Él tenía en esa boca que ella no podía siquiera pensar en besar la misma expresión incierta que vagara en la fría boca de Teresa. Por todo el rostro deambulaba un amago de sonrisa y no había nada hierático ni solemne en Gabriel. Aurora lo comprobó con espanto mientras todavía mecánicamente, por repetir un conjuro que ya no abriría ninguna puerta, invocaba la vida desde el conocimiento definitivo de la muerte. Gabriel, tú estás dormido. Gabriel, contéstame, se sentó en la cama a los pies del cadáver con la cabeza entre ambas manos. Lloraba todavía. Extrañas reflexiones la dominaron. Durante mucho tiempo se engañó a sí misma con la mentira de que Gabriel le pertenecía durante el sueño. Verlo callado y pasivo, abandonado voluntariamente a las manifestaciones autónomas del cuerpo, doblando una pierna sin pensar en el movimiento, respirando en forma mecánica, lejos del silencio hermético o de la palabra hermética también, facilitó la apropiación aparente que ella hizo de él. En el momento de sacrificar al sueño las manifestaciones voluntarias de la existencia contingente, habitante ya del reino rígido de las esencias, él deponía las defensas habituales de su personalidad, se despojaba de aquellos elementos impenetrables que establecían entre ambos la distancia y permitía en cierta forma la fusión, aunque ésta fuera inconsciente. De dominador pasaba a dominado. De señor a vasallo. El sueño era la caída de Gabriel y el imperio absoluto de Aurora. Llegó a formarse así del estado de sueño un concepto arbitrario, pero perfectamente adaptable a su deseo, que no calzaba ni con la realidad patológica del cuerpo, ni con la realidad subterránea del inconsciente. En el hombre dormido junto a ella quedaba el flujo vital suficiente para hacer vivir su engaño y faltaba de todo punto la abolición, lo que permitía a Aurora vivir el mito de la apropiación. Pasar de la idea de ese sueño transitorio, que se lo entregaba todos los días un rato, al sueño definitivo que se lo entregaría para siempre, no implicaba, en una mente así estructurada por el dolor, agregar necesariamente el concepto muerte a la imagen de sueño. Este estaba para Aurora relacionada con entrega, no con muerte. La muerte era una categoría aparte, producto de una vocación constante a lo intemporal, relacionada con la enfermedad, con la fealdad y la pena, ajena a determinadas personas o a ciertos estados del cuerpo y del espíritu. Algo para lo cual era menester asumir primero ante la vida una posición indiferente o mantenerse en una especie de éxtasis contemplativo. La muerte era para Aurora, si no un estado desconocido, por lo menos una síntesis vaga de un estado reñido con la salud, la belleza, la juventud y la voluntad. A la muerte de Teresa se había ido acostumbrando durante el largo periodo de la enfermedad y le parecía más bien como el tránsito necesario entre una situación dolorosa hacia otra jerarquía ascendente en una escala ambigua de categorías vitales. El estado difuso de Teresa, sus frecuentes delirios, las crisis de asfixia y los dolores le daban una categoría arcangélica, colocábanla por virtud del sufrimiento en el linde de un recinto desconocido al que debía dirigirse indefectiblemente. Para ella, Teresa al morir se pasaría, trascendería un límite, se colocaría más allá. La relación entre la muerte y esa mujer enferma era perfectamente factible, estaba hasta saturada de apoteósica belleza. Pero la muerte incorporada a Gabriel, resumen para Aurora de belleza, inteligencia, salud, actividad, no había pasado nunca como supuesto siquiera por la imaginación de ella. Ni aun en el momento en que dijo:
Pero esto es un suicidio. Tuvo una idea clara de esa concatenación de hechos. Suicidio era algo contra el orden, un elemento subversivo, la contraparte de armonía, una arritmia, un acto de rebelión, pero no la muerte. Entiéndase, no creía ella que quien se suicida no muere, pero no establecía definidamente la relación exacta entre suicidio y muerte, sobre todo si los términos a relacionar eran la actividad y la inercia, la palabra y el silencio, Gabriel y la desaparición. Por todo esto, aceptó la resolución de Gabriel con cierta inconsciencia, o más bien, con cierto júbilo. Él no moría, por lo menos ella no pensó en muerte, se le entregaba. Lo importante era tenerlo. Lo demás, accesorios que se resolverían después, un después que podía no llegar nunca. Además, y esto forma parte importante en la interpretación de los hechos, ciertas circunstancias mínimas, detalles imperceptibles para cualquier persona que no estuviera colocada como ella en el asfixiante recinto de una existencia sometida, subyugada, opresiva, lo que vale decir, puesta en el caso de alimentar con despojos su amor, la habían arrastrado a considerar desde un ángulo diferente el objeto de su pasión. Para sostener con elementos tan reducidos como los que él le proporcionaba una reverencia tan alta, es menester que esos elementos no varíen, que permanezcan inalterables y continúen conformando la máscara inmutable del ídolo. Cualquier alteración, por pequeña que sea, destruye el mito, corrompe la subordinación, establece el desequilibrio, provoca la anarquía. En el caso de Aurora, la pasión, incompetente para perdurar a base de las ruines donaciones que él hacía, había de sustentarse en un elemento derivado, aleatorio del amor mismo. Ese apoyo sutil tenía que crearlo el sentimiento admirativo que le proporcionaba a manos llenas su pasión, ya que no podía consolidarse sobre él mismo. De la admiración que depositara en su padre devino sin dificultad hacia una admiración plural a todo el género masculino en aquel momento de la vida, la adolescencia, cuando todas las sensaciones se expresan en plural. Después, en la etapa singular de la vida, al madurar su feminidad y verse obligada a verter el concepto hombre en unidad, no le fue difícil trasladar los galardones a un individuo que, como Gabriel, era perfectamente capaz de despertar en cualquier corazón un afecto inmediato. La admiración hacia su padre se expresó en reverencia por cierta cualidad sublime relacionada con una espantosa noche de emociones infantiles. El amor hacia Gabriel se apoyó también sobre ese elemento de sublimidad viril que ella no tuvo obstáculo para colocar en él. Circunstancias tan favorables como su propia mansedumbre, el choque trascendente de entregar su virginidad y el contacto directo de la personalidad masculina facilitaron el proceso. Pese a los dolores ajenos a la falsa situación, todo marchó perfectamente mientras él mantuvo la distancia, mientras conservó la careta, mientras no se reblandeció el duro cascarón de su indiferencia. Pero Gabriel también sufría una crisis íntima, de la que este solo fue el período transitorio. La clarividencia lograda en sí mismo, la contemplación de su barbarie, el horror de la insensibilidad, produjeron en Gabriel el desconcierto, para no decir también el deseo inconfesado de relajar la tensión y ablandarse. En este momento la mirada atenta de Aurora notó el cambio. Algo ocurría de magnitud suficiente para alterar el equilibrio. Hechos aislados ponen en duda la sublimidad de Gabriel, gestos nerviosos destruían su arrogancia, miradas medrosas delataban la ruina. Sucedió lo inevitable. Aurora le pidió algo así como la reconstrucción de una quimera, se hubiera arrojado a sus pies para reclamar una palabra dura y hubiera llorado por un gesto olímpico de desdén. Todo menos contemplar pasivamente el derrumbe de la sublimidad viril de Gabriel, lo que equivalía a contribuir en forma directa al de su amor. Él estaba obligado a ofrecerle una prueba, algo que, como Jesús ante Judas, le permitiera repetir: si eres Dios, no puedes morir. Ella no pensó en la muerte o en la supervivencia como prueba. Pensó en cualquier acto sublime que lo colocara a él por encima de ella. Un gesto magnífico de generosidad, un crimen impresionante, la ira desmedida, la soberbia desenfrenada, cualquier cosa grande para salvarlo del hundimiento que ocurría en ella diariamente. Él, sin pedirlo ella, por virtud de su propia grandeza, le ofreció la prueba del sueño. Resumía un acto terrible de valor en un gesto espléndido de generosidad. Todo lo que Aurora necesitaba consumado en un segundo. Por eso, como Judas, aceptó la prueba: si eres Dios, en este caso, si eres hombre, sin relacionarla directa ni indirectamente con la muerte. Él podría morirse, es cierto, pero la consideración solo entraba en segundo término, como una posibilidad adicional, no como consecuencia lógica. Le tendió el vaso de agua y lo miró tomar las pastillas, luego escuchó sus palabras. Más tarde lo arropó, ya en el linde entre la vida y la muerte, como se acuna a un niño, y lo dejó durmiendo. Durmiendo, entiéndase bien, no muriendo. Tuvo que venir el choque del tránsito de Teresa, las sutiles experiencias del frío y la rigidez cadavéricos, la carencia absoluta de majestad impresionante que revelaba la cara de la muerta, para que Aurora estableciera entre el estado de la madre y del hijo, entre la muerte y el sueño, una relación todavía perteneciente al reino de las oscuras intuiciones.
Judas debió sentir una angustia similar a la suya cuando miró a Jesús en manos de los soldados, preso e indefenso. Debió sufrir como ella cuando esperó impaciente el milagro de la liberación que revelaría la índole divina de su amor. Y más, mucho más que ella cuando tuvo que rendirse a la evidencia. Judas no esperó la resurrección. Se ahorcó por derrota, al sentir que un gusto amargo anegaba su lengua. Se ahorcó por desesperanza. Ella, sentada en la cama, a los pies del cadáver, con la cabeza entre las manos, lanzando angustiosas miradas a los ojos inmensamente abiertos de Gabriel, no tenía ya nada que esperar, porque la donación del hombre resultaba inútil. Gabriel se suicidó para entregarse, realizando el único acto humano de su vida, pero la entrega efectiva, esa que ella podía tomar con su impotente gesto de mujer viva, no pudo lograrla. Había sido un río cuyas orillas fueron en verdad su propio cuerpo. Hoy entre las dos orillas de su cuerpo inmóvil, el río de sí mismo estaba helado. Quedaba la forma generosa del agua, el síntoma estructural de su ser, el gesto estratificado de su arranque magnífico cuyo símbolo eran los ojos abiertos mirando siempre, sin ver, la barbilla convulsa, la mano agarrotada sobre el género. Pero de la entrega no quedaba nada. La calidad viva, movediza, animada, fluente, voluntaria de la entrega no se había realizado. Gabriel, así tendido, con su cuerpo de muerto, su frío de muerto y su rigidez de muerto, era en sí mismo el grado crítico que produce la solidificación de todo. El gesto de generosidad no lograda perduraría siempre como un gesto, nada más. Aurora sentía lo vano pesar como loza sobre ella. Vano todo. Su sacrificio pequeño y constante, su amor, su admiración y por último el grandioso acto redentor de Gabriel. Había querido darle y no pudo darle nada. Ella quiso dar y él no recibió nada tampoco. Al llegar a este punto de sus reflexiones ocurrió de súbito, así como ocurren siempre los hechos trascendentes, el cambio inesperado. El convencimiento de no haber dado y de no haber recibido a cambio le produjo la certeza invencible de que ella estaba intacta. Tuvo una alegría recóndita, el amago de una sonrisa, el síntoma del optimismo. Miró al muerto y una vez más trató de cerrar sus ojos, pero no pudo. Después se puso de pie y fue hasta la ventana. Todo dolor y angustia habían desaparecido de su expresión. Pero si yo estoy libre. Él está muerto. Yo lo llamé y no contesta. Él estuvo y está muerto. Siempre ha estado muerto. Yo amé a un muerto, pero ahora amo la vida. Pero si estoy alegre. Deseos de comenzar algo, una conversación, un trabajo, pero si estoy libre. No hizo más, tal vez, que devolverme lo que yo le había entregado. Así, una mujer completa plantada frente al mundo. Tengo ganas de reír, reír a carcajadas, decir palabras nuevas. Flor, gusano, pajarillo, clavo, pez, música, azul, preferiría que no fueran azules. Es raro que me gustara antes, para estas cortinas, ese borroso color gris azul en que soñaba. Serán de cretona floreada, de fondo amarillo, hay un amarillo que produce la miel con toda su dulzura y tibieza, comienza a amanecer, abrir las ventanas, que entre aire por toda esta casa, y sol, mucho sol, nunca había pensado que fuera tan bonito el sol, lo veré salir, y todo será mejor. Apagó la luz artificial y esperó en la oscuridad submarina del amanecer el milagro del nuevo día. Todos los ruidos madrugadores de la ciudad comenzaban. Sirenas roncas que repetían, acentuando la gravedad de su nota, cada cuarto de hora el llamado, sirenas agudas empeñadas en imponer su grito, melancólicas sirenas de lamento prolongado. Pito de trenes partiendo hacia todos los rumbos desde una estación que se adivinaba allá a lo lejos por una densa acumulación de humo y el alto negro de las techumbres, pastoso sonido de rueda de automóvil sobre el asfalto mojado de rocío, campanas graves llamando a misa, tendiendo redondeles de imploración para despertar la pecaminosa pereza ciudadana, el valsecito francés de un organillo tardío, pregones guturales e incomprensibles de algún vendedor prematuro. Allá, a lo lejos, despidiéndose, el bucólico silbido del sereno, pastorilidad absurda y melancólica de la gran ciudad dormida. Sobre una rama del árbol frontero, el chiflido cizagueante de un pajarillo, es primavera. Aurora miró el árbol, mucho más bajo que sus ojos, y sintió un estremecimiento gozoso al observar que en todos los puntos sensibles le salían piquitos castaños, todavía defendidos del frío por una flaca simulación de corteza. En algunos de esos piquitos afloraba el cucurucho verde de la hoja, y en unos cuantos, una hoja adulta vibraba estrenando verde. Es primavera. En la calle, todavía sombreada por los altos edificios, circulaban ya algunas personas. Una beata, negra de los pies a la cabeza, se apresuraba. Iba a misa. Uno que otro trasnochador envejecido pasaba tambaleante o detenía un coche. Los repartidores de pan, en equilibrio sobre su bicicleta, bufanda al cuello, la nariz morada de frío, el aliento visible en forma de cónica columna ante ellos, hacían arabesco sobre el pavimento libre a esa hora de tráfico, tambaleando la dorada mercancía que despedía también un denso vaho perfumado y caliente.
El lechero, rendido ya por la anunciación de su dura jornada, botella en mano, comenzaba en el edificio de enfrente a tocar por turno todos los timbres, mientras le dirigía alguna broma a la criada. Pasó una muchacha con cara atribulada, elegantísima, resto náufrago de alguna orgía mal terminada. Llevaba el pelo suelto, zapatos dorados de tacón bajo, un abrigo de pieles por el que asomaba la inmensa falda circular larguísima, casi hasta los tobillos. Aurora miró su propio vestido que apenas le cubría las rodillas. Pero si se usa largo. ¿Y cómo he de tener el pelo, amarrado desde ayer con una tira en la coronilla? Sin arreglarme, sucia y despeinada. Dio la vuelta y se plantó ante el espejo. Pensó que era bonita, dilató los ojos que le parecieron tan verdes como la hoja del árbol, se tocó las encías y examinó sus dientes. Después analizó el vestido, quitándose violentamente el delantal que todavía llevaba puesto. Si se usa largo. ¿Cuánto tiempo hace que no me miro en un espejo así como hoy? Pero mucho tiempo. Tendré que bajar el dobladillo de mis vestidos o hacerme otros, me peinaré con el cabello suelto, ¿le podré yo gustar a algún hombre? Porque estoy tan fea. Una alegría desconocida, nueva como la sorpresa de la primera, dominaba su espíritu. Jubilosa como el tan de la campana, húmeda como el aire de la mañana, luminosa como el amanecer. Un impulso de vida, la esperanza de un cariño, la libertad de una opresión, la voluptuosidad del aire, el instinto de renacer, todo estaba en ella. Había pasado la muerte deshabitando un cuerpo y llevándose el oscuro sueño anterior. Aurora pensó en la escoba, dispuesta a barrer. Abrió todas las ventanas de la casa para que entraran la luz y el sol, acomodó un poco los muebles, arregló prolijamente su peinado, tarareó una canción y se quedó escuchando al fin, con la boca abierta y sonriente, el trinar del pajarillo. Después miró el cuerpo de Gabriel. No tenía ninguna pena, como si nunca el amor la hubiera poseído, como si no hubiera sido víctima del terror, como si nada de ella estuviera relacionado con el suicida. Se sentó a los pies de la cama y dijo sin dolor: «Él está muerto y no dormido. Es diferente. Esperaré a que se lo lleven».